Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Qué tiene que ver lo que piensas con las emociones y con las enfermedades? Hay gente que dice, no, el 95% de las enfermedades son psicosomáticas. No, el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. El 100%, porque tienen que ver con el botón que aprietas. Cada parte del cerebro está ligado a un órgano. Ya. Entonces, si aprietas el que está ligado a pulmón, que es, de hecho, ese se enciende cuando tienes miedo a morir. ¿De qué se murió la gente de COVID? De pulmón. ¿De qué se muere la gente con SIDA? De pulmón. La gente se muere de miedo. De miedo, sí. Y bueno, ¿qué es un hercio? Imagínate que todo está vibrando así, ¿no? Las ondas están así. Un hercio es el tiempo que dura en vibrar una onda de aquí a aquí en un segundo. O sea, en subir y bajar, por así decirlo. Sube, baja, sube. Entonces, no es lo mismo vibrar en 20, Sí. ¿no? Que es vergüenza. Una persona que vive en vergüenza, pues realmente está generando un bucle de cosas que lo siguen llevando a estar en situaciones de vergüenza y a pensar hasta en suicidio, porque pues si soy una vergüenza, ¿qué chingados hago aquí? ¿No? Ok. Pero imagínate una persona que vibra en iluminación, un Jesús, un Buda, vibra de 700 a 1000 hercios, es decir, 1000 veces la onda hace esto en un segundo. ¿Cómo mantenerse en este estado de imaginación positiva cuando de repente dices, pues si no ha pasado? Uno es, si no ha pasado antes, ¿por qué va a pasar ahora? Y dos, pues sí lo he imaginado, pero termina no sucediendo y dejas de sostenerte. ¿Cómo te mantienes en esta vibración o en esta frecuencia que es imaginar cosas positivas, aunque de repente no sucedan exactamente así? Lo que pasa es que esto que dices es la pregunta del millón. Todo el mundo me hace esa pregunta, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. El día de hoy, tu vida es el resultado de muchos años pensando como has estado pensando. Correcto. O sea, no son 2 días, no es un pensamiento, son miles de miles de miles de miles. Pero ¿qué crees? No nomás son tus pensamientos. Uh-huh. Son los pensamientos de tus padres, de tus abuelos. Entonces, bueno, traes y además, bueno, el tiempo como lo conocemos no existe. O sea, nosotros pensamos, o la mayoría de la gente piensa en pasado, presente y futuro. ¿Y qué crees? Es así. Es pasado, presente y futuro. Todo lo que tú haces sí impacta al mundo, aunque hoy no lo veas. Sí. Y la otra, vivir a la deriva, es muy diferente, porque entonces quien de repente oye, voy a fluir, entonces de pronto interpreta, voy a vivir de manera irresponsable. Voy a hacer lo que quiera, que al cabo pues mañana no existe, y entonces eso es otra cosa. Es una interpretación de vivir en el presente que no sería necesariamente la correcta, o sea, de... Exactamente, porque entonces ahí no tienes una responsabilidad de lo que te toca, ¿no? Uh-huh. Como tal. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra. Y por esa razón, cuando están en un entrenamiento mental, lo que hacemos es hacer una maqueta del futuro, de la vida que realmente quieres, así como un arquitecto, antes de empezar a poner ladrillos, primero hace un dibujo, una maqueta, algo. Sí, ¿no? Los planos, un etcétera. Plano, exactamente, pero el plano está allá. Sí. ¿Dónde voy a poner los ladrillos? Aquí, que es lo único que tienes. En ocasiones no sabemos por qué estamos atrayendo ciertas cosas a nuestra vida o no estamos atrayendo aquellas cosas que quisiéramos atraer, y todo eso tiene que ver con frecuencia. ¿En qué frecuencia estás vibrando para ver qué es lo que estás provocando, generando, atrayendo a tu vida? ¿Quieres saber más de cómo estar en una frecuencia adecuada y atraer lo que quieres? No te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nueva cuenta a este podcast Vive Más Libre, a un episodio más. Y el día de hoy con un tema que creo que es muy interesante, que nos puede ayudar muchísimo a elevar nuestra frecuencia, pero literalmente nuestra frecuencia, que ahorita vamos a entrar en ese tema con una invitada que es experta en este tema y en algunos otros también. Ella es Marce Guerrero. Ella es licenciada en Lengua y Literatura con máster en Traducción. Es coach de vida, mentora de negocios, terapeuta holística, terapeuta especialista en el bienestar. Es experta en frecuenciología,
y es entrenadora mental. Marce, muchas gracias, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Iván, por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar y por venir a este espacio en el que pues queremos que nos ayudes a elevar la frecuencia, que muchas veces andamos ahí como que, ay, no sé por qué me siento así medio raro, no sé por qué de repente me siento con miedo, enojado, medio ansioso, preocupado, etcétera. Y cuando yo supe el trabajo que hacías y me explicaste, mira, es que las frecuencias tienen esta vibración emocional y todo, dije, caray, aquí hay algo interesante. Pero cuéntanos este asunto, entrenadora mental. ¿Qué es el entrenamiento mental? Bueno, pues muy interesante la pregunta. La verdad es que todo lo que ocurre en nuestra vida es una proyección de nuestra mente. Uh-huh. Esa es una realidad. Entonces, cuando tú estás sufriendo porque no tienes lo que quieres o porque llega lo que no quieres, ¿no? De pronto vivimos muy hacia afuera. Es que el mundo, Dios, quien quieras, no me da la posibilidad de vivir la vida de mis sueños. Pero en realidad quien construye la vida es la misma persona con los pensamientos. Imagínate que los pensamientos son como los ladrillos para construir las casas, castillos o miserias que mucha gente está construyendo en su vida. Entonces, no es que algo externo venga a construir tu vida, es que tu vida es el resultado de la cantidad de pensamientos tuyos, de tus papás, de tus abuelos, tatarabuelos, etcétera, 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 y de todas sus creencias que han sido pensados alguna vez. Un pensamiento que se lanza al mundo no se muere jamás. Hay una parte que me encanta en la Biblia que dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Pues nuestra forma de crear es a través de los pensamientos. Solo que el pensamiento no se materializa de manera inmediata. Tiene que, porque el tiempo no existe como nosotros lo conocemos. Entonces, al tú no tener entrenada tu mente, imagínate que la mente es como este perro maleducado, ¿no? Que hace lo que quiere, que le avientas un hueso, que se te trepa, que hace todo lo que se le da la gana porque nadie lo está observando. Ya. Cuando tú entrenas a un perrito, tú le puedes poner un bistec delicioso, suculento, que huele delicioso y si le dices no te muevas, ahí se va a quedar. Ahí se queda. Sí. Entonces, la idea no es eliminar a la mente, sino aprender a gestionar la mente y darte cuenta que tus pensamientos generan siempre emociones. ¿Y qué crees? Los pensamientos vibran. Uh-huh. Vibran y vibran en hercios. Esto ya está científicamente probado, porque antes cuando hablábamos de estas cosas siempre decían... ¿Y de dónde salió eso? Claro. ¿No? O sea, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo comprobaron? Exacto. Eso suena como muy esotérico, ándale, ¿no? Sí, esotérico. Para cierto tipo de personas ahí medio sacadas de onda, ¿no? O que perdieron un poco, o que quién sabe qué fumaron. Sí. Hoy la ciencia ha demostrado, bueno, la física cuántica ha demostrado que absolutamente todo vibra. La mesa vibra, el teléfono vibra, bueno, el teléfono vibra. Aparte, cuando entra la llamada vibra más. Exacto. Sí. Pero todo vibra. Entonces, realmente no atraemos lo que queremos, sino atraemos lo que somos. Somos centros de atracción como tal. Esto que la gente habla del poder de la manifestación, sí. Se refiere a eso realmente. Estamos atrayendo cosas y el universo no habla en español, habla en frecuencias. Tú vibras ahí y te trae todo eso que vibra igual que tú. Ajá. Entonces, si tú vibras en miedo, más situaciones de miedo van a llegar a tu vida y entras como en un bucle. Sí, porque dices, oye, pues tengo miedo que pase algo. Pasa algo, confirmado. Claro. Entonces tengo más miedo de que sigan pasando más cosas. Confirmado. Y al rato dices, pues es que será cierto eso de que pues si me siguen pasando cosas y sigo sintiendo miedo ¿Qué hay que hacer para salir de ese bucle? Pues mira, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Una de las cosas que yo recomiendo mucho es poner atención en la mente. Uh-huh. ¿Cómo pones atención en la mente? Pues evidentemente observándola. ¿Y cómo la observas? A través de procesos de meditación. O sea, definitivamente la meditación es una herramienta súper poderosa y no tiene nada que ver con religión, que también yo vengo de una familia muy católica. Sí. Entonces sé perfectamente que mucho de este tipo de cosas a la gente que es muy religiosa, de pronto, no, porque es como abrir puertas del mar. No.
O sea, esto es ciencia. No son cosas de Dios, ¿no? Exacto, pero esto es ciencia y así funciona nuestro cerebro. Y una mente no observada es como una mente, es como un salón de tercero de kinder sin maestra. Ok. Literal. Cada quien hace lo que quiere, come lo que quiere, avienta lo que quiere, empuja al otro. Nadie hay ahí para poner atención. Y lo primero que hay que hacer es realmente tener la posibilidad de observar que tú no eres la mente. Tú eres el ente que posee una mente que genera pensamientos. Pero así como tienes un cuerpo mental, tienes un cuerpo energético, tienes un cuerpo físico, que estamos muy identificados con lo que vemos en el espejo y luego creemos que nomás somos eso, ¿no? Entonces, pues la respuesta está inicialmente en observar la mente a través de un proceso de meditación que puedes llevarlo a cabo todos los días de tu vida. Ser consciente de que, por ejemplo, cuando estés pensando algo que no te funciona, que no te sirva, de pronto digas, bueno, este pensamiento me sirve. O sea, este pensamiento de mi marido es un desgraciado, ¿de verdad me sirve? ¿Y cómo? O me está haciendo sentir bien ese pensamiento. Exacto. ¿Qué es lo que ese pensamiento está generando emocionalmente? Porque acá tenemos otro cerebro que luego no queremos escuchar. El cerebro corazón. Exactamente. Y también tenemos el del estómago. Sí. ¿No? Entonces, la idea es que tú seas como lo más consciente posible y puedas realmente crear pues un escenario de vida que sí te guste como tal, ¿no? Y yo tengo varias herramientas para hacer esto, ¿no? Sí, porque la mente consume además mucha energía, ¿no? O sea, creo que si no me equivoco, el órgano, por llamarlo así, el órgano del cuerpo que más energía consume. Así es. Entonces, esa energía la estamos consumiendo en qué tipo de pensamientos, pero insisto, cuando estás en estas frecuencias, que ahorita entraremos al tema de las frecuencias, pues al final no logras encontrar la salida porque estás poniendo atención a lo que no quieres. Exacto. Y de repente puedes decir, es que ¿cómo quieres que ponga atención en otra cosa si necesito resolver esta situación? Si estoy hasta el gorro de lo que estoy viviendo en mi casa, en mi trabajo, en cualquier situación, ¿cómo le dices a la mente que voltee a ver a otro lado, que tenga un reenfoque? Claro. Mira, hace muchos años yo viví una crisis que me mató, ¿no? Y que me llevó a buscar métodos, herramientas para sobrevivir de mi propia crisis. Sí. Hoy agradezco y entiendo el para qué de eso que viví, porque en mi búsqueda personal de poder salir adelante me encontré con muchas cosas, ¿no? Y todas ellas resonaban en la mente. Soy hipnoterapeuta, estoy certificada en medicina neurobiológica, en biodescodificación, o sea, en una serie de cosas que te pueden ayudar bastante. Y siempre mi enfoque fue como, ¿cómo le hago para a través de, o sea, con todas estas herramientas poder reprogramar a la persona? Porque hay gente que llega a mí con una situación física, sí. ¿no? Tengo cáncer en alguna parte del cuerpo, o tengo insomnio y tengo meses sin dormir, o qué sé yo. Esa parte la trabajo mucho con la neurobiología para saber qué es lo que está ocurriendo a nivel biológico en su cerebro y cuáles son esos interruptores que están conectados con ciertos órganos que están dando estos problemas, ¿no? Sí. Nuestra biología lo único que quiere es que no nos muramos y que nos reproduzcamos. Lo demás le vale madre. O sea, no creas que está como que, ay, debería ser rico. No. O sea, solo quiere que no te mueras, ¿no? Entonces hace cosas muy arcaicas con tu cuerpo que de pronto, como nosotros no sabemos cómo funciona la biología, pues nos estamos dando en la madre, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago que fue lo que me llevó a darme cuenta que sí había que poner mucha atención en la mente fue no nomás ayudarte a salir del trance físico, biológico que hoy tienes, sino que no vuelvas a caer en el mismo bucle mental que te va a generar apretar el mismo botón dirigido al mismo órgano. Y que detone lo mismo otra vez. Exacto. Por eso la gente que dice, ay, ya me van a cambiar el riñón por otro. Y digo, híjole, ¿y ya trabajaste la parte del significado que hay detrás de lo que empujó a tu riñón a que no funcionara como debía funcionar? Porque si no, que te pongan el nuevo, le vas a mandar las mismas señales. Exacto. Y va a pasar lo mismo. Y te van a cambiar de riñón 1000 veces, ¿no? Entonces, bueno, hasta que te mueras en una de esas que a lo mejor no... Hasta que el cuerpo aguante. Exacto, ¿no? Y entonces no se trata de vivir
pues en la inconsciencia. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento para darme cuenta. O sea, tú tuviste un momento donde dijiste, ya, no puedo estar así. O sea, hubo un momento de inflexión. Totalmente. Hace 12 años viví una situación terrible con mi bebé. Soy madre de 2 niños. Tengo una niña de 18 años, ya adulta. Acaba de cumplir los 18 años y tengo un niño de 13. Sí. Y cuando este niño de 13 tenía 1 año 3 meses, viví una situación muy terrible con el papá y me separaron de mi bebé. Okay. Entonces yo amamantaba a mi bebé en ese momento. Fue una situación durísima. Tenía a Sabina, mi hija de 18 años, muy chiquita. En ese momento tendría unos 5 años. Y la verdad es que yo me moría de la depresión. O sea, no podía ser mamá del que no tenía y tampoco de la que sí tenía. Entonces yo decía, ¿qué hago? Estuve en un proceso de depresión tan fuerte que yo creo que si no hubiera tenido a Sabina me hubiera pegado un balazo. Así, literal. No hallaba la puerta. Y entonces empecé, y claro, había como este rollo de sentirme víctima porque sentía que esto que estaba pasando pues no era justo, pero con el tiempo me he dado cuenta que la vida no es justa y no tiene que ser justa. Pero ¿desde qué perspectiva? Porque de repente también es lo que vives, también es justo lo que tienes que vivir. Exacto. Te dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta dualidad? A eso es a lo que me refiero. No va a ser justa desde el punto de vista de lo que tú crees que es justo. Porque si tú le preguntas a un niño, nosotros somos como niños. Y claro que nosotros quisiéramos, pues, si a un niño le preguntas que qué quiere desayunar, pues te va a decir que azucaritas de aquí hasta que se muera, ¿no? Sí. O sea, pero tú como papá sabes que a lo mejor, pues sí, de repente le das azucaritas, pero es más importante que en el desayuno coma huevito y coma este tipo de cosas. Entonces, la vida te va a dar no lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. Pero de repente la gente dice, oye, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, está bien que necesito algo, pero ¿cómo le hago para salirme de esto si ya entendí o no sé? Porque cuando realmente entiendes es cuando te das cuenta que tú tienes la capacidad de voltear la tortilla a través de tu pensamiento. Y eso solo se logra a través de un pensamiento educado. ¿Cómo educas a tu pensamiento? Bueno, yo puedo hacerlo a través del coaching. Utilizo mucho el PNL con coaching y voy mostrándole a mi coachee que no es lo mismo vivir, ¿cómo te digo? Como fluir, sí, que vivir a la deriva. Son cosas bien diferentes. O sea, no esta gente que dice, ay, voy a soltar para que las cosas fluyan y todo y que suceda lo que tenga que pasar. Tampoco es caer en eso. No, sí, pero no. Haz de cuenta, una cosa es fluir. Cuando tú estás fluyendo, haz de cuenta que aquí hay 2 partes. Es lo que a ti te toca y lo que le toca a Dios, el universo o en quien quieras creer. ¿Sale? Lo que ocurre cuando no fluimos es que utilizamos nuestra energía para tratar de dejar que lo que no depende de nosotros ocurra. Entonces, nos partimos en demasiadas partes. Tenemos muchas fugas de energía tratando de controlar algo que nosotros no podemos controlar. Cuando hablamos de fluir, se trata de que tú fluyas y que hay cosas que de pronto ves que no te gustan, pero que no dependen de ti, pero entonces que detectes ahí que sí depende de ti para que tu atención esté enfocada en lo que sí depende de ti y entonces dejes de sufrir lo que no depende de ti. ¿Y cómo diferenciamos lo que depende y lo que no depende de nosotros? Bueno, por ejemplo, si el clima no depende de mí, Ajá, ¿no? ¿Qué sí depende de mí? En relación al clima, pues que a lo mejor yo no tire la basura, que no desperdicie el agua. ¿Por qué? Porque yo sé que el cambio climático está muy conectado con las acciones que hacemos todos, ¿no? Entonces tú haces unas cosas, yo hago otras. No hay manera de ir a cambiar el mundo así como que, ay, mañana vamos a cambiar, pero sí tienes un metro cuadrado que puedes cambiar. Entonces tú cambias tu metro cuadrado, yo cambio mi metro cuadrado, tú cambias tu metro cuadrado y entonces realmente el impacto es enorme. Ya. Porque entonces todo lo que tú haces sí impacta al mundo, aunque hoy no lo veas. Sí. Y la otra, vivir a la deriva, es muy diferente, porque entonces quien de repente oye, voy a fluir, entonces de pronto interpreta, voy a vivir de manera irresponsable. Voy a hacer lo que quiera, que al cabo pues mañana no existe, y entonces eso es otra cosa. Es una interpretación de vivir en el presente que no sería necesariamente la correcta, o sea, de... Exactamente, porque entonces ahí no tienes una responsabilidad de lo que te toca,
¿no? Como tal. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra. Y por esa razón, cuando están en un entrenamiento mental, lo que hacemos es hacer una maqueta del futuro, de la vida que realmente quieres, así como un arquitecto, antes de empezar a poner ladrillos, primero hace un dibujo, una maqueta, algo. Sí, ¿no? Los planos, un etcétera. Plano, exactamente, pero el plano está allá. Sí. ¿Dónde voy a poner los ladrillos? Aquí, que es lo único que tienes. Sí. Solo existe el presente. El futuro, quién sabe si llegue. Pero la idea de no vivir a la deriva, sino con un proyecto de vida, es que puedas hacia allá proyectar qué quieres para tu vida. Y entonces, ¿qué crees? Aprendes de manera, digo, es todo un proceso de ir dándose. De hecho, cuando hago entrenamiento mental, me encanta porque literal estoy mecanografiando lo que mi coachee dice. Ya. Entonces, casi siempre es a distancia porque es muy importante. Siempre trabajamos con un documento en Drive y no es lo que yo estoy diciendo, es lo que tú dices y estoy escribiendo y de pronto es como, a ver, tú dijiste que ¿cómo? Bueno, ese pensamiento está ligado a una creencia, sí o sí. Entonces, la creencia siempre está ligada a una herida, siempre. A ver, pensamiento ligado a una creencia y la creencia está ligada a una herida. A una herida o a la forma en la que fuiste. Si fuiste una persona educada, de manera pues correcta o de manera sana emocionalmente, pues va a estar ligado a un proceso que realmente, a una creencia empoderante. Ajá. Pero la mayoría de nosotros fuimos educados por personas rotas igual que nosotros, ¿no? Sí. Y la idea es que pues ellos nos pasaron la información que ellos tenían o que ellos conocieron lo mejor que pudieron. Exactamente, ¿no? Hasta donde les dio, ¿no? Por así decirlo. Hasta donde les alcanzó. Y con una buena intención, siempre. en el mejor de los casos. Así es. Digo, la verdad es que siempre hacemos lo mejor que podemos. Aunque eso sea terrible y te haya tocado vivir así cosas horribles, te aseguro que los que estuvieron antes que tú hicieron lo mejor que pudieron. O sea, no podemos hacer más que lo mejor que podemos hacer. Sí. Pero a veces no nos alcanza. Entonces, yo en el proceso de coaching lo que enseño a la gente es a que el pensamiento siempre sale de una circunstancia y las circunstancias siempre son neutras. Siempre. Pero todos tenemos un pensamiento diferente respecto a una circunstancia. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú y yo somos maridos, pero tú eres un marido celoso. Y yo soy doctora y entonces uno de mis pacientes me manda flores porque le ayudé a sanar. Sí. Estamos desayunando acá con nuestro cafecito, todo muy bien. Y en eso, din don, tocan a la puerta y resulta que es el de las flores. Ajá. Y trae flores para Marcela Guerrero. Si alguien se asomara a la escena, diría, bueno, ¿cuál es la circunstancia? Alguien trajo flores para Marcela Guerrero. O sea, ese es el hecho así como va, ¿no? Llanito. Ajá. ¿no? Ahora, pero tú tienes un modelo mental y yo tengo otro modelo mental. Sí. Si en mi modelo mental yo pienso sobre esa circunstancia neutra, ay, wow, qué padre que Juanito Pérez me mandó Qué flores. linda persona, qué buena gente. Sí. Ese es mi pensamiento. Sí. ¿Cuál sería la emoción que genera un pensamiento de este tipo? Pues agradecimiento. Claro. ¿Cuáles son las acciones que genera el agradecimiento? Pues una llamadita, oye, no debiste molestarte, oye, qué padre. ¿Cuál es el resultado? Voy a generar un bonding con mi paciente, y a lo mejor él me va a estar también recomendando con otras personas porque ha encontrado ayudarse conmigo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el marido celoso? Misma circunstancia. ¿Qué puede pensar un marido celoso al respecto de que alguien le trae flores a su vieja? Pues ya dijo, ya traen algo, o le está tirando la onda, ¿qué le pasa? Cuerno. ¿Quién es? ¿Y por qué te mandó flores? Exacto. ¿Y por qué no te mandan todo? Bueno, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la emoción que esos pensamientos generan? Pues enojo, ira, tal vez, ansiedad, etcétera, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las acciones que hace una persona que está celosa, enojada? ¿Qué hace? Como no soy tan celoso, no sé qué contestar, pero... ¿Qué hace una persona enojada? Te hace la ley del hielo. Bueno, sí. No te habla. Te voy a dejar de hablar o a ver, necesito estar viendo tu teléfono o empiezas a reaccionar de manera agresiva, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son los resultados? Pues hay ruptura, se fragmenta la relación, etcétera. Exacto. Entonces, la gente está bien preocupada por cambiar el resultado. Pero cuando tú trabajas con la fuerza de voluntad, ¿no? Que te dura hasta se acaba la gasolina de la fuerza de voluntad y luego además es bien frustrante porque hiciste un montón de cosas para estar bien
no sé, el que se pone a dieta, ¿no? Por fin llega y le queda el bikini, le queda el vestido para la boda y ya 2 no te meses aprieta después, el pantalón. Sí, pero 2 meses después pesas el triple. Sí. ¿Por qué? Porque no te fuiste a la raíz, que es el pensamiento. Entonces, lo que hago en el entrenamiento mental es mostrarte qué piensas de X circunstancia. Y a través de mostrarte eso, podemos sacar conclusiones de cuál es la creencia que está generando esos pensamientos. Ya. Entonces, cuando tú eres consciente de esto, va a sonar, digo, me hiciste una pregunta, ¿cómo le hacemos? Literal, haz de cuenta, tenemos una maqueta ya y estamos construyendo el futuro desde el presente, que es lo único que tenemos. Entonces, de repente vienen estos pensamientos, todo el tiempo están viniendo los pensamientos, pero tú llegas a un punto en donde dices, a ver, ¿este pensamiento me sirve para construirlo de allá? No, pues no. No, pues se va. Bye. Y suena muy fácil, pero sí, porque dices, ay, ¿cómo nomás? Sí, ya no te quiero pensar, pero no es así tan sencillo. Pero ¿no? literal, es como el perro que le pones el collar de castigo y no quiere. Por supuesto, no quiere. Está como que, ¿qué onda? Pues si toda la vida he hecho lo que se me ha dado la gana, ¿qué está pasando? Claro. ¿No? Entonces, pero aprendes que es por tu propio beneficio y realmente te empiezas a dar cuenta que curiosamente empiezan a pasar cosas positivas, porque lo que ocurre es que empiezas a vibrar en otro nivel de conciencia y de pronto aparecen cosas positivas en tu vida que te ayudan a construir esa realidad que estás proyectando en un futuro. Ok. Entonces, eso lo hacemos a través del entrenamiento mental, pero como tú sabes que ya eres mi cliente frecuente en frecuenciología, también nos podemos ir a ayudarte con este aparatito, ¿no? Que es un apoyo bastante interesante, ¿no? Sí, el tema de la vibración y todo este asunto de que empiezan a pasar cosas distintas, o sea, yo pienso en, por ejemplo, personas que han vivido pues situaciones duras, complicadas, abusos, etcétera, o maltratos desde la niñez porque venían de una cultura donde así funcionaba. O donde fueron descalificados, desvalidados constantemente, no sirves, no eres, eso no es para ti, ni lo sueñes, jamás, cosas de ese tipo. ¿Cuáles, no sé si nos puedes dar un ejemplo de alguna creencia que viene de tal herida como para que las personas digan, entonces yo puedo, o sea, que empiecen ellos como a rastrear, ¿no? ¿Cuál puede ser una creencia detrás de no merezco que me vaya bien, no merezco una buena pareja, no merezco un trabajo digno, cosas de ese tipo? Uy, no, bueno, hay 5 heridas como pues que la psicología tiene como muy identificadas, ¿no? Una es la del abandono, otra es la del rechazo, humillación, injusticia. Y bueno, se me está yendo ahorita la otra. Las que ahorita están muy, muy de moda, ¿no? Las 5 heridas de la infancia. Las famosas 5 heridas de la infancia, ¿no? Sí es muy importante que sepas que todos tenemos todas, pero sí hay una que te rige más. Por ejemplo, el abandono. El abandono es una que tenemos todos. El momento que te cortan el cordón umbilical, ya te sentiste abandonado. Y además tiene que ver con percepción. Ya. Yo he tenido, por ejemplo, personas en terapia. Estuve tratando a un chico que tenía muy fuerte la herida de abandono. Y su madre era, o sea, él es el hijo mayor de 3 hermanos. Y curiosamente la mamá, con el único que no trabajó fuera de casa fue con él cuando era chiquito. Ya. Con los otros 2 trabajó fuera de casa. Pero él traía más la herida. Él traía mucho más fuerte la herida de abandono que los hermanos. Entonces, como tiene que ver con percepción, o sea, si tú que me estás escuchando eres papá, no te sientas mal porque hagas lo que hagas. No importa lo que hagas, si estás sano o no estás sano. Bueno, primero vas a hacer lo mejor que puedes, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no tiene que ver con lo que tú hagas, tiene que ver con lo que el otro interprete. Entonces tú puedes hacer 1000 cosas súper buenas que para ti desde tu perspectiva sea lo mejor para tu hijo, que pues para él van a significar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona, vamos a decir, que tiene una herida de abandono porque la mamá tuvo que salir a trabajar, ¿no? Y el papá, que puede ser mi caso. Mi mamá trabajaba todo el tiempo y pues yo literal la veía cuando nos llevaba a la escuela, nos recogía, estábamos en clases de todo lo habido y por haber. Claro que obvio, como no era yo mamá y no tenía ni idea que mantener a 5 hijos en colegios privados, con clases en o sea, que salía en una fortuna. Hoy casi le quiero poner una estatua a mi mamá a un lado de la Minerva, ¿no?
Y mi papá, también súper trabajador, ellos vivieron un matrimonio muy tradicional, duraron 52 años casados, hasta que mi papá falleció. Mi papá viajaba mucho, él era agente de ventas, era muy bueno para vender. De ahí saqué yo lo platicadora y él, pues lo veíamos poco, pero además, como pues era una persona que viajaba literal todo el mes, pues el fin de semana que llegaba lleno de regalos, así como papás divorciados que te llenan de regalos, pues no manches, mi papá era guau, lo máximo, ¿no? Pero pues finalmente nos hacía falta. Claro. Y vamos a decir que esa fue mi percepción de niña. Pero ¿qué crees? La misma niña creyó que eso era injusto. O sea, entonces también tengo muy fuerte, y bueno, he trabajado durante muchos años la herida de injusticia, que creo que es la que rige más mi vida. Ya. A pesar de que sale de otra herida, de la percepción del niño que dice, mis papás me abandonaron desde el niño y esto es injusto. Ya. La otra herida es traición. Así. Entonces, o por ejemplo, vamos a decir que una creencia que es muy común y que yo tenía arraigada hasta el tuétano es, tengo que trabajar muchísimo, así dejar o sea, porque a mí mis papás me mostraron, ahora sí que con su ejemplo, eran súper chambeadores. Mi mamá, digo, ahorita ya tiene una casa de asistencia, curiosamente para puros varones, y bueno, ya genera dinero de otra forma. Mi papá ya no vive. Pero al final siempre fue este ejemplo de chambear. Entonces yo decía, sí te puede ir bien, pero tienes que rompértela, ¿no? Literal, el alma y el corazón y sudar casi sangre, ¿no? Sí. Y entonces era como tiene que ser bien difícil ganar dinero y que te vaya bien. Y así crecí. Entonces yo durante muchos años tuve esa programación de chingarle. O sea, mucho. Y de pronto yo decía, no manches, es que para las 23 horas que trabajo ya debería ser multimillonaria. Y no está pasando, Y no está pasando. ¿Por qué? Porque era una creencia. ¿De dónde viene esa creencia? Esa creencia puede venir ahora sí que de cualquiera de las heridas como tal, ¿no? El no merecimiento, no merezco, que literal, de hecho yo misma tomo coaching con una coach magnífica, Ana Gaeta, ella está en Estados Unidos, y una de las cosas que ella nos decía cuando trabajamos esta parte es, ustedes quieren estar trabajando, pero ¿qué tal si el cheque ya está en tu mailbox? Pero estás acá chambeándole porque acá es lo que sabes, pero jamás volteas a ver opciones o que alguien te regale una herencia. Esas cosas pasan. Sí. De hecho, tuviste a mi gran amiga, la del coaching de caballos, Aida Morales. Sí, claro. Y tú platicas con Aida y bueno, Aida vibra, la amo, vibra divino. Tú platicas con Aida y le pasan cosas súper locas que la gente llega y le regala cosas. Sí. Y entonces ella dice, sí, gracias, ¿no? Y sí, gracias. ¿Por qué? Porque entonces abres la posibilidad al universo de que pasen este tipo de cosas y de que digas, no, ¿cómo crees? Nadie te puede regalar. Digo, hay gente que le deja la herencia al perro o al vecino, pero si tú cierras esas puertas, pues entonces tu única opción es ir por el único camino que conoces. Sí. Y esto es neuroplasticidad. Tu cerebro puede, digo, seguramente conoces a Joe Dispenza. Claro. ¿No? Tú entrenas a Bueno, no cerebro. lo conozco, he oído de él y lo veo y todo, pero me gustaría conocerlo algún día. A mí también, físicamente. Pero bueno, su obra, sí correcto. Conoces un poco de su obra. Y la verdad es que es lo que él dice, o sea, tu cerebro está lleno de carreteras. Carreteras que han sido programadas desde tu infancia y que tú ya estás acostumbrado a transitar. Pero tú tienes la capacidad de hacer nuevas carreteras. Sí. Y de tapar las que no te sirvan. Pero de repente es donde viene el asunto, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo crear esas nuevas carreteras, crear esos nuevos pensamientos y me regreso al tema, bueno, me regreso y no en un sentido al tema del entrenamiento mental. O sea, ¿qué tendríamos que hacer en el día a día, así en la cotidianidad, desde nuestra conciencia? O sea, ¿cómo generar esas nuevas carreteras? Pues mira, primero que nada, hay que ser agradecido. El agradecimiento es la base de un montón de beneficios en tu vida. ¿Y qué crees? Cuando te está yendo de la chingada y que dices, ya, pobrecito de mí, llévame, Dios mío, ya no puedo con esto, siempre hay algo que agradecer. Por ejemplo, estar vivo. Sí. Hoy un chorro de personas no amanecieron y tú y yo estamos vivos. Entonces, así estuvieras en la calle sin un taco que comer, estás vivo. Digo, si nos estás viendo, estás vivo. Entonces, eso ya es de agradecerse porque pudiste haber sido de la cifra de personas que no amaneció hoy. Correcto. ¿No? Estamos tan acostumbrados a vivir en milagros constantes que ya no vemos el milagro. Que se nos hace como lo damos por hecho, ¿no? Claro, tengo un
ay, pues todo el mundo tiene un techo. No, güey, no todo el mundo tiene un techo. Hay un chorro de gente que vive en la calle. Sí. El que vive en la calle, ay, pues vivo en la calle. Sí, pero estás vivo, güey. O sea, de verdad, ir a buscar esas 2, 3, 4, 5, 10 cosas que te hagan consciente de lo afortunado que eres. O sea, eso es oro molido. Sí. Desde ahí empiezas a vibrar en otra vibración. De hecho, cuando llegaste a ir a mi consultorio, no sé si viste que los niveles de conciencia están en hercios. Sí, vibran. sí, me encantó esa tablita, ¿no? Esa tablita de David Hawkins, un médico que fue psiquiatra y místico del siglo pasado. Y bueno, ¿qué es un hercio? Imagínate que todo está vibrando así, ¿no? Las ondas están así. Un hercio es el tiempo que dura en vibrar una onda de aquí a aquí en un segundo. O sea, en subir y bajar, por así decirlo. Sube, baja, sube. Entonces, no es lo mismo vibrar en 20, sí, ¿no? Que es vergüenza. Una persona que vive en vergüenza, pues realmente está generando un bucle de cosas que lo siguen llevando a estar en situaciones de vergüenza y a pensar hasta en suicidio, porque pues si soy una vergüenza, ¿qué chingados hago aquí? ¿No? Ok. Pero imagínate una persona que vibra en iluminación, un Jesús, un Buda, vibra de 700 a 1000 hercios, es decir, 1000 veces la onda hace esto en un segundo. Ok. Si yo te pusiera el aparatito que utilizamos en frecuenciología, como bueno, ahora sí que te ayuda como a que tu caja torácica se convierta como en una caja de resonancia. De resonancia, ajá. Si te lo pongo en 700, ni lo sientes. De lo rápido que se vibra. mueve. O sea, vibra tan rápido que parece que está estático. Sí. Entonces, realmente, bueno, se me fue la onda ahorita de por qué me fui a las frecuencias, pero... Porque tenemos que conectar nuestra mente con cierto nivel de frecuencia para sentir cierto tipo de emoción. Estábamos ¿no? hablando del agradecimiento, sí. ¿no? El agradecimiento vibra bien alto. Entonces, aunque tú estés vibrando acá y que de pronto, esto también me lo decía mi coach y yo decía, wow, qué real, ¿no? Si te vas a mentir, miéntete con algo que te sirva. Ajá, sí, sí. Entonces tú de pronto puedes decir, ay, pero ¿cómo voy a agradecer este trapito que me puse, no? Que bueno, que gracias a Dios tengo estos trapos que ponerme y no tengo que salir encuerado a la calle, ¿no? Claro. Bueno, pues si vas a fingir, finge. Sí, o sea, si no sé, yo a veces digo, si te has mentido durante tantos años que no mereces, que no eres suficiente, que no eres bueno y te la has terminado creyendo, pues ahora mintamos al revés, ¿no? Exacto, en ese sentido. Exacto. Hazlo de manera positiva y al final de verdad ocurre porque el universo no tiene sentido del humor. Okay. Por eso es bien importante que no hagas chistes de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, es muy común que la gente que tiene la herida de humillación tiene una máscara que se llama masoquismo. Entonces, la persona que ha sufrido humillación en la infancia, y acuérdate, las heridas ocurren de los 0 a los 7 años. Sí. Entonces, literal, somos adultos, aparentemente no con el disfraz de adultos, pero en realidad quien está viviendo nuestro 95% de vida es nuestro inconsciente, que fue el niño programado de los 0 a los 7. Correcto. Y solo el 5%, que es el disque adulto, está disque consciente, ¿no? Entonces, el que tiene la herida de humillación, por lo que quieras, porque un día tu papá te dijo, a ver, fulanito, tú bailas muy padre y párate a bailar. No, papá, no, te me paras a bailar. Y si eso lo sentiste como una humillación, aunque nunca fue malo contigo ni te pegaba. Sí, no fue la nada. intención ni nada, pero tú lo viviste así. Exacto. Y tu papá lo único que quería era presumirte porque eras buenísimo, pero a ti te generó esta sensación. Entonces, la máscara de la persona que tiene la herida de humillación es el masoquismo. Y muy seguido tú puedes notar, seguramente ustedes conocen este tipo de personas que hacen bromas de sí mismos, como, sí, pues como el gordo que soy. De hecho, el que tiene la herida de humillación tiende a ganar peso. Es una persona en el cuerpo, las heridas también se notan en el cuerpo. Es una persona llenita, que es esta gente que no importa si toma agua, engorda, ¿no? Pero es una persona que todo el tiempo está haciendo mofa de sí mismo. Y entonces lo que ocurre es que el universo o esta plasticidad a través de imagínate que la realidad es como un juego de Lego. Y entonces tú vas a construir la realidad con las piezas que están ahí. Puedes elegir las que te sirven o las que no te sirven. Ya. Entonces, de hecho, le digo a la gente, mira, ¿cuál es la diferencia entre miedo y preocupación? ¿Tú sabes? Miedo y preocupación. No lo había pensado así tal cual, pero la preocupación es el estar pensando en lo que va a suceder. Ajá. Y el miedo es en lo que no quiero que suceda. Eso es lo que se me viene a la mente ahorita. Mira, miedo, o sea, sí y no. El miedo es algo biológico.
O sea, el miedo es algo que gracias al miedo estamos vivos. Ah, bueno, hay un miedo base que es el que nos cuida, nos protege, etcétera. Exacto, Sí, porque sí. si no, cruzarías la calle así, sin voltear. Sí, o ya estarías muerto para Claro, empezar, ya ¿no? te hubieras muerto. O sea, sin el miedo ya estaríamos muertos. Ya te hubieras caído de no sé dónde. Exacto, porque Sí. sí, te animarías a hacer cosas que evidentemente, digo, no sé si has visto estas cifras de que por qué los hombres sobreviven menos que las mujeres. Porque, Caray, esa no me la sabía, ¿no? Está bien chistoso. Hay hasta memes, los puedes buscar, porque los hombres son como más aventados en muchas cosas Sí. y pues de repente hacen cosas que pues no le calculan y pues terminan, Sí. ya sabes, en el más allá, ¿no? Las mujeres somos más precavidas. Pero bueno, el miedo tiene que ver con algo biológico, algo que te está protegiendo de no morirte. Ya, ¿no? sí. La preocupación es un miedo fabricado. Ok. O sea, tú estás construyendo la realidad, como te digo, como si fuera un Lego y eligiendo las piezas, pero cuando te estás preocupando, estás utilizando las piezas equivocadas. O sea, vas a hacer tu Lego padrísimo, pero con las piezas equivocadas. Por eso te digo, si te vas a mentir, miéntete con algo que te funcione. Ajá. Con algo que realmente, porque como todo se cree tu cerebro, es como un niño, todo lo que le digas se cree. O sea, te estás imaginando que las cosas no van a suceder y te estás imaginando que va a estar... Te van a correr, te va a dejar, Ajá. no vas a tener para pagar, etcétera. Y de ahí es donde se fabrica este miedo. Que no es el miedo que te protege, sino ese miedo que te paraliza. No, y es el miedo que está construyendo eso que no quieres que pase. Ya. Entonces, si tienes la habilidad de pensar terroríficamente en el futuro, porque además pensamos en 3D. Ujú. Ese es el problema. Es una pantalla mental lo que tenemos. Está pasando la película. ¿Quién es? ¿Qué te dijo? Etcétera. Entonces, güey, utilízalo a tu favor. No, va a llegar este güey y me va a subir el salario. O sea, Sí. así como que, oye, amaneciste bien guapa y te voy a pagar 3 veces. O sea, ¿por qué no imaginar esas cosas? Ok, y pensemos así. Me empiezo a imaginar, como dijo el Chicharito en algún momento, cosas chingonas, dice, ¿no? Así es. Y dices, bueno, me empiezo a imaginar esto y no pasa a la primera. O, oye, pues no pasó. Entonces, ¿cómo mantenerse en este estado de imaginación positiva cuando de repente dices, pues si no ha pasado? Uno es, si no ha pasado antes, ¿por qué va a pasar ahora? Y dos, pues sí lo he imaginado, pero termina no sucediendo y dejas de sostenerte. ¿Cómo te mantienes en esta vibración o en esta frecuencia que es imaginar cosas positivas, aunque de repente no sucedan exactamente así? Lo que pasa es que esto que dices es la pregunta del millón. Todo el mundo me hace esa pregunta, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. El día de hoy, tu vida es el resultado de muchos años pensando como has estado pensando. Correcto. O sea, no son 2 días, no es un pensamiento, son miles de miles de miles de miles. Pero ¿qué crees? No nomás son tus pensamientos. Ujú. Son los pensamientos de tus padres, de tus abuelos. Entonces, bueno, traes y además, bueno, el tiempo como lo conocemos no existe. O sea, nosotros pensamos, o la mayoría de la gente piensa en pasado, presente y futuro. ¿Y qué Sí. crees? Es así. Es pasado, presente y futuro. Todo está pasando al mismo tiempo. Hay una película buenísima que se llama Todo al mismo tiempo en todas Ajá, partes. que bien locochona, ¿no? Sí. Loquísima, Ujú. pero digo, yo la vi 3 veces. La segunda vez fue como, ¡ah! La primera vez dije, ¿qué es esto? La segunda vez dije, no, wow, Ajá. porque es realmente lo que ocurre. Y digo, eso ya lo mostró la física cuántica. Solo existe aquello en lo que enfocas tu atención. Sí. ¿Cómo? Hay un video en YouTube de 2 minutos en donde hay un átomo o algo así. Digo, soy medio mala para contar luego lo que veo, soy medio el teléfono. Pero literal son como 2 cajas Sí. y meten un átomo. Ya ves que el átomo hace así y Ajá, así. se va para todos lados. ¿no? Entonces están las 2 cajas así y meten un átomo aquí y otro acá. Y hay una ventanita adelante y hay un hoyito arriba. Entonces enfrente hay como una pizarra. Y cuando le abren la ventana de adelante, ay Dios, ya estoy moviendo esto, sale disparado el átomo. Cuando no es observado, hace lo que se le da la gana. Pero cuando le meten una camarita por arriba, o sea, alguien lo está viendo, Sí. el átomo se comporta como nosotros creeríamos que se tiene que comportar. Y o sea, eso está, yo cuando vi ese... Está como, es canijo, como, ¿cómo es esto? ¿cómo? ¿No? Ujú. De hecho, hay otro video en YouTube que también me voló la cabeza de un tipo que está... hay un escenario, pues todos los que estamos viendo el video somos parte de la gente que está ahí, ¿no? Sí. Algunos están ahí, otros estamos en video, ajá. ¿no? Y entonces está el fulano con, no sé, 4 personas de este lado y 4 personas de este lado, con una pelota.
y nos dice al público, oigan, por favor cuenten cuántas veces pasa la pelota de acá a acá y de acá a acá. ¿No? Entonces, pues ya sabes, Ahí los que está están uno. ahí están así como que 1, 2, 3 y bueno, se acaba y entonces dice, ¿cuántas veces? No, pues que 15, no, pues que 18, no, pues que no. Y entonces de repente dice, ¿alguien vio el oso que pasó? Y todos, ¿el oso? ¿Cuál oso? Yo que estaba viendo el video, le regreso y pasa una botarga que nadie ve. Claro. ¿Por qué nadie la vio si no era una cosa así, sino una botarga, un doctor Simi casi? Digo, perdón por el... O sea, imagínate el tamaño peludo y nadie lo vio porque estábamos enfocados en la pelota. En contar las veces que pasaba la pelota. Entonces, solo existe en donde enfocas tu atención. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa cuando es que no ocurre? Pues claro que no va a ocurrir porque ahorita estás viviendo el resultado, los efectos de todo el tiempo que has estado pensando así. Entonces, esto es para valientes, esto es para gente que de verdad quiere vivir de otra forma. Y yo les puedo decir que yo soy un caso literal, que salí de, no quiero decir, o sea, de verdad, del inframundo y que he construido mi vida de verdad como se me ha dado la gana, porque he tenido los pantalones para hacerlo. Sí es complicado porque claro que dices, es que no está pasando. Es que ayer pensé en carro rojo y no amaneció flamante en mi cochera. ¿Qué está pasando? Esto no ha de ser cierto. No, sí es cierto, solo que tienes que ser constante y mantener el pensamiento el suficiente tiempo para que esto se empiece a generar. Ya. Cuando la gente va a mi consultorio a frecuenciología, que es, pues ahora sí que un atajo, ¿no? Es esto, pero al revés, es sentirte bien sin haber ni siquiera pensado. Es muy curioso. Hace poquito fue una chica que me hicieron una entrevista en televisión y ella fue, la invité a que conociera la frecuenciología y le dije, Michelle, seguramente abre bien los ojos porque van a empezar como a pasar cosas. La memoria reticular se abre. ¿Qué es la memoria reticular? No sé, tu esposa se embaraza. Y tú nunca habías visto nada de bebés y en todos lados empiezas a ver carriolas, ropita de bebé, o mujeres embarazadas, sí. Prendes la tele y la plática de el embarazo y sus 3 cosas que no sabías, ¿no? Y dices, ¿y ahora por qué salió tanto de eso? Exacto, ¿no? Porque tu mente está como... más atenta a esas cosas. Más atenta. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que esas cosas ya existen. Todo el tiempo están ahí, pero no les prestabas atención. Entonces, es como el que dice, ay, pues sí quiero correr el maratón, pero güey, ayer corrí 100 metros y no he sentido como que algo pasa. No, pues no, güey, hay que entrenarte un año. Claro. Un año de levantarte temprano, de comer súper bien, de a lo mejor primero corres 100 metros, luego 200, luego 1 kilómetro, luego 2, luego haces distancia, luego, o sea, es tal cual, es un entrenamiento. Solamente que en vez de entrenar el cuerpo físico, vas a entrenar la mente. ¿Y tu camino cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo fue este camino de salir de ese inframundo y que cómo te lograbas sostener cuando dices estuve a punto de tomar decisiones muy, muy trágicas. ¿Cómo fue que pudiste ir saliendo de esto? Pues mira, la verdad es que hoy te lo cuento sin llorar, pero en mi caso particular siento que la vida tenía mucho tiempo tratando de llamar mi atención y yo ya sabes, así como que ahorita, o sea, estoy ocupada. Espérame que traigo muchas broncas. Ajá, ¿no? ahorita. Hasta que la vida me dio un trancazo del que no hubo vuelta atrás. O sea, yo por mi propio pie fui al psiquiatra, yo por mi propio pie empecé a buscar terapias, ayuda. Y la verdad es que no decidí huir como había estado huyendo toda mi vida. Por ejemplo, la huida es la máscara del rechazo. Ok. Entonces yo tenía un patrón de huir. Algo no me gustaba y pues comper, ¿no? Siguiente marido, siguiente, o sea, de verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando la vida me pone, cuando la vida me pone la situación de, sí, te quitan un hijo, pero tienes otra hija. Sí. Y ahí sí fue, no me puedo ir, no la puedo dejar sola. O sea, ¿qué va a hacer de esta niña, no? Y entonces fue como, no me gusta la situación, lo más fácil sería pegarme el balazo, pero no lo voy a hacer porque no la voy a dejar sola. Entonces tenía este motivo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es el motivo de tu vida? Que seguramente lo hay, porque si estás vivo y nos estás escuchando, algo te ha de mover en la vida. ¿Qué es? No importa, no te juzgues. Tu motivo es válido para ti, el que sea. Si quieres ser rico y famoso, chingón. O sea, pero de verdad agárrate de tu motivo primero. Y ese fue mi estandarte. O sea, salir
a poder acompañar a mi hija, que era la que sí tenía en ese momento. Sí te voy a decir que no, o sea, no te puedo negar que durante varios años me sentí víctima. Era como que pobrecita de mí, cómo fue que esto pasó. Y tengo que ser honesta, cuando a mí me separan de mi bebé, cuando yo voy al psiquiatra por mi propio pie porque me moría de la depresión, me acuerdo que el psiquiatra me dijo, tú tienes TLP. Y yo, ¿qué es eso? Sí, pues se llama, es un trastorno de la personalidad que mucha gente conoce como el borderline. Que bueno, si me estás escuchando y tú tienes borderline, contáctame, te puedo ayudar con muchos apoyos para salir de ahí. Pero sí es terrible. O sea, el borderline es una combinación entre neurosis, bipolaridad y no tener control sobre tus impulsos. Yeah. Entonces, básicamente eres una bala perdida, literal, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo vivo esta situación que evidentemente no fue linda, del proceso con el papá de mi hijo? Pues evidentemente yo estaba recién parida, me detectan depresión postparto, que también si las mujeres que nos están viendo han vivido depresión postparto, bueno, pues hay gente que ahoga a sus hijos con depresión postparto, ¿no? O sea, yo realmente estaba entre la depresión postparto y el border, que no sabía que lo tenía. No. Entonces, hoy por hoy puedo entender que en ese momento era como que, pues, esta mujer está loca, ¿no? O sea, es más, yo creo que si me hubieran podido quitar a la niña, también me la quitan, nomás mi hija es hija de otro matrimonio. Y era el punto como de esta mujer. Entonces, de pronto fue como genuinamente darme cuenta que era una enferma emocional. Y entonces empezar a ir a decir, a ver, ¿de dónde viene esto? Porque luego pasa que la gente que va y se atiende es la gente que tuvo una vida horrible, ¿no? Que la violaron, que le pegaron, que la amarraron, que... Entonces ellos sí son muy conscientes de que algo anda mal. De que algo pasó. Y hay casos de personas como, digo, yo, por ejemplo, digo... que yo recuerde un evento así tan trágico, no tengo una historia que muchos cuentan que a mí me pasó, pero a lo mejor puede ser de manera silenciosa que vivimos cosas que decimos, pues es que no hay algo realmente tan terrible. Exacto. Puede ser, lo voy a decir figuradamente, una desventaja porque el que sí lo vivió, digo que no es que sea bonito haberlo vivido, claro, pero lo tiene identificado. Exacto. Y a lo mejor vemos quienes no lo tenemos identificado y por eso pues no debería y no indagamos tal vez, ¿no? Exacto. De hecho, eso es súper común. Súper común, porque hay muchísima gente que no vivió violencia expresa, sí, pero que al final los papás hacen lo que... Y de verdad, mi papá y mi mamá, wow, o sea, de verdad yo tengo los mejores ejemplos de mil cosas de ellos, ¿no? O sea, son personas que realmente se daban a la gente, pero al final la percepción del niño y que de verdad traemos el ADN no solo de ellos, de los abuelos, de todas las cosas que van pasando generación tras generación tras generación, así como heredamos el color del cabello, bueno, cuando no lo traemos pintado, el color de los ojos, la nariz, qué sé yo. O sea, la verdad es que también heredamos un montón de patrones y traumas y mil cosas que no entendemos. Y nos cuesta trabajo porque yo viví una infancia pues bastante buena. O sea, si la comparo con luego lo que escucho en el consultorio que digo, ¿cómo? O sea, y entonces existe eso. Esto existe. Sí. O sea, ¿cómo alguien puede ser capaz de esto, no? Sí. Y la verdad es que pues... cada quien te habla como le va en la feria, pero efectivamente hay mucha gente que no identifica que puede vivir con un bienestar real porque se ha comprado que eso que vive es para lo que le alcanza y así está bien. Y entonces no viven, sobreviven. Sí. O sea, van así como que todos los días se levantan y entonces van a trabajar y entonces... En automático. Súper en automático. Muchísima gente vive en automático. Y a veces estos fregadazos que te da la vida de crisis te despiertan porque te despiertan. Y como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. O sea, o te despiertas y haces algo. Hay gente que dice, no, yo no puedo con esto y te pega y bye. Pero mira, una de las cosas que me ocurrió dentro de mi crisis y que también manejo muchísimo en el coaching es la parte espiritual. Vengo de una familia sumamente católica y yo estaba un poco peleada con la religión, ¿no? Sí. Era como que, como ya sabes, hay demasiadas reglas. Yo decía, no, esa parte no. Y siempre pensaba o confundía lo espiritual con lo religioso hasta que me di cuenta pues que nada que ver. Hay un dicho que no sé ni dónde vi ni de quién es, pero me encanta. Dice que la religión es para los que no se quieren ir al infierno y que la espiritualidad es para los que ya estuvimos en él. Ok.
A ver, otra vez, no la había escuchado. La religión es para los que no se quieren ir al infierno y la espiritualidad para los que ya fuimos. Para los que ya estuvimos en él. Ok. Y de verdad así fue. O sea, tal cual. O sea, que viviste una situación en tu vida que dices, es que siento que estoy... En el infierno. En el infierno, literal, ¿no? En el infierno y estoy seguro que hay muchas personas y conozco gente en mis grupos con los que yo trabajo y todo que me cuentan cosas que de verdad dices, híjole, están viviendo una situación que sí los apachurra mucho y sienten que literal están en el infierno, pero detrás de eso hay una posibilidad, ¿no? Exacto. Y detrás de eso, el otro día ponía en mi face, todo el crecimiento está detrás de la mierda. O sea, suena bien gacho, pero así es. Y a veces lo único que puedes ver es eso. Uh-huh. Pero detrás de eso, si decides rodearlo, buscar cómo no sé, cómo la puedes, ¿cómo se dice? Cuando la escalar, no lo sé. O sea, al final, de verdad te das cuenta que detrás hay muchas más cosas que no alcanzas a ver. Y cuando la depresión, la ansiedad te tienen como con los ojos tapados, pues no puedes ver todas estas posibilidades que existen, ¿no? Pero estar vivo, mira, cuando estoy coachando gente, le digo, mira, lo más difícil de hacer algo es que estés vivo. Y ya estás vivo, güey. Ya la llevas de ganar. Ya la llevas de ganar. Lo demás es aprender habilidades, conocer a la persona correcta, etcétera. Pero estás vivo. Uh-huh. Pero estamos tan acostumbrados al milagro de la vida que es como que, no, pues sí, pero mira que mi papá... O sea, tienes todo para hacerlo en grande. Todo. O sea, ¿cómo es posible? Si no, no habría casos de éxitos de personas que de verdad tuvieron unas vidas que dices, ¿cómo? Y ve a dónde llegaron, ¿no? Sí. ¿No? Que dices, no es como que la persona que sobresale no es la persona que nunca tuvo bullying, que siempre sus papás nunca le dieron una nalgada, que, o sea, no. Que todo fue como parejito, ¿no? No, o sea, es gente que elige. Uh-huh. Es una elección todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo estos pensamientos, que voy hilando el asunto, pensamientos, creencias, emociones, puede afectar nuestra salud incluso física? Ese es realmente, te digo que cuando estudié medicina neurobiológica fue muy curioso porque yo hago redes de mercadeo desde hace 12 años Uh-huh. Para una empresa sueca y todo el tiempo o estoy entrenando personas o estoy dando conferencias o qué sé yo, ¿no? Y muchas de las cosas padres que han llegado a mi vida han sido precisamente por esta exposición que he tenido. Entonces un día en una conferencia de negocios, una persona que estaba ahí, pues ya sabes, al final el cierre y qué fue lo que más te gustó y bla. Y pues tú, ¿a qué te dedicas? No, pues que yo soy nutrióloga clínica con especialidad de nutrición geriátrica, pero además soy terapeuta en medicina neurobiológica. Y yo dije, ¿qué es eso, no? Se oye interesante. Sí, o sea, se oye súper picudo, ¿no? Y no, pues mañana va a haber una plática, ¿no quieres ir? Y dije, pues va, ¿no? Y ahí voy de metiche, ¿no? Porque soy muy curiosa. Y y fue increíble, fue así como que, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿esto será cierto? Básicamente la plática que nos dieron de 1 hora y media estaba relacionada con cómo nuestra percepción de lo que se vive en las cosas que vas viviendo en la vida está relacionado con tu cerebro. Primero, hacían mucho la diferencia de lo que es la mente y lo que es el cerebro, el órgano físico. Si ahorita me partes la cabeza y lo sacas, es una cosa que... Es un procesador, un disco duro con memoria RAM, ¿no? Exacto. Y ese no se enciende solo, ese lo enciende la mente. Y la mente es la percepción que tienes de la realidad. O sea, si eres el marido celoso o la persona agradecida. O sea, es como interpreto lo que sucede. ¿Cómo interpreto? Y es un rollo súper arcaico. Cuando tú tienes miedo, por ejemplo, lo que ocurre es que de manera muy arcaica, tu cerebro, tu mente le dice a tu cerebro, oye, seguro hay un león enfrente de esta porque este güey nos está diciendo que nos vamos a morir. Ya. Entonces, tu biología dice, sí, seguro a ver qué órgano necesito que funcione mejor para que el león no nos trague. En este momento ya ni siquiera hay leones en la ciudad, ¿no? Claro. Sin embargo, de manera muy arcaica, lo que está tratando tu organismo es de salvarte. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que piensas con las emociones y con las enfermedades? Hay gente que dice, no, el 95% de las enfermedades son psicosomáticas. No, el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. El 100%, porque tienen que ver con el botón que aprietas. Cada parte del cerebro está ligado a un órgano. Ya. Entonces, si aprietas el que está ligado a pulmón, que es, de hecho, ese se enciende cuando tienes miedo a morir. ¿De qué se murió la gente de pulmón? ¿De qué se muere la gente
de pulmón. La gente se muere de miedo. De miedo, sí. Pero, por ejemplo, si tienes miedo a morirte de hambre, entonces hígado. ¿Qué pasa cuando hay estas metástasis? El cáncer no camina por el cuerpo. O sea, no, en realidad no. Pero entonces, ¿qué pasa? Ay, tienes cáncer de mama. Y entonces, lo primero que uno piensa cuando le dicen que tiene cáncer, pues es que se va a morir. Sí. Porque pues el cáncer es, ay, wow, súper matable. Sí, es como casi una sentencia. Es una sentencia de y muerte. entras en la frecuencia del miedo, ¿no? Claro, exactamente. Y a veces mata más eso. Digo, tratando de redondear un poquito lo que dices, es cuando no le detectaron el cáncer y se fue rapidísimo, sí, claro. ¿no? Lo que te mata es el miedo. Porque entonces tengo cáncer y eso es lo que te lleva. Porque antes pudiste haberlo traído, por así decir, mucho tiempo, pero no te habías dado cuenta y no había esa sentencia, no había ese miedo y no lo disparaba. De hecho, te puedo decir lo que pasó con el COVID. Cuando el COVID, ¿te acuerdas que el COVID era como allá en China, en un lugar lejano? Pues digo, no sé tú, pero yo la primera vez que escuché coronavirus ni siquiera entendí. Sí. Estaban hablando hicieron un chiste con la cerveza Corona y yo dije, o sea, ni entendí el chiste. Pues. Sí. Luego a los días que no, que un bicho, que un murciélago y yo, ay, pues estos chinos, o sea, como que qué onda, ¿no? Y luego de repente ya estaba en México. O sea, luego en Europa y luego en México. Yo tenía amigos en Europa de no, estamos encerrados en el... Y yo, ay, o sea, ¿cómo? Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Te voy a platicar lo que ocurre. Hay, en esta, que no son teorías, también es científico. Esto lo descubrió un médico alemán. También se llama medicina germánica. Sí. Él era embriólogo y también era radiólogo. Hammer. Y a él le da cáncer en un testículo y a la esposa cáncer en una mama cuando se les muere un hijo de una bala perdida, ¿no? Entonces él dice, a ver, yo como bien, no fumo, duermo bien, no estoy o sea, no hay lógica. No hay lógica. Esto. O sea, lo que dice que la ciencia de que por qué te da cáncer, esto está muy raro. Y entonces se pone a hacer una tesis postdoctoral que al pobre le toca, lo meten a la cárcel, lo exilian, todo le pasa, ¿no? Le quitan la cédula, etcétera. Pero él descubre cómo funciona el cuerpo y entonces él divide el cerebro en 4. Tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca y neocórtex. Cada parte del cerebro rige un grupo de órganos. Entonces, por ejemplo, a nivel embrionario, porque él era embriólogo, él se da cuenta que, por ejemplo, el tronco cerebral, que es la parte más arcaica del cerebro, rige haz de cuenta lo que el embrión generó el primer trimestre. Pero así como se comporta, por ejemplo, submucosa de la nariz, así se comporta hígado y pulmón. Sí. Es exactamente el mismo proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando, ahí viene el COVID? Entonces, lo primero que se activó, hay 2 tipos de gripa, la que está regida la que tiene que ver con submucosa de la nariz y la otra que tiene que ver con mucosa de la nariz, que están regidas por diferentes partes del cerebro. Y una tiene que ver con esto no me huele bien, esto no me gusta, pues 1000 cosas no te gustan. Se te acabó el gas, te voltearon a ver feo la del Oxxo. Yo por eso desde que sé esto, no, hombre, bendiciones a todo mundo. Sí, claro. A todo mundo. Antes me peleaba con la del Oxxo, le aventaba el cabello. ¿Tú qué traes? O sea, era muy reactiva y de pronto dije, no, hombre, viva la paz. Le voy a ver una gripa a alguien que no voy a volver a ver. Entonces, ¿qué pasa? Primero era, esto no me gusta, hay un bicho por ahí, entonces se activaba, cualquiera de las 2 gripas. La que tiene que ver con submucosa hay un peligro que no alcanzo a detectar. Eso pudo haber sido submucosa de la nariz. Luego lo que sigue es, me da gripa, esto no me gusta. Y entonces, mucosa de la nariz es la otra gripa del moco transparente. Del que estás a cada rato. Ajá. Pero ya traes la del moco verde, que es la de la submucosa, verde, ¿no? Sí. Y entonces estás así como que y luego te hacen el estudio y ¿qué crees? ¿Tienes COVID? No manches. Pues lo siguiente que hacen es apartarte. Sí. Cuando te apartan y te sientes solo, abandonado, luchando por tu vida, pez fuera del agua, activas tubos colectores renales. Y los tubos colectores renales, casi todos los tenemos activos porque, siempre hay la prima que no te quiere y te ve feo y entonces pues tú ahí. Pero cuando tú tienes activos tubos colectores renales, cualquier proceso de enfermedad en tu cuerpo es mucho más aparatoso. Si va a ser una gripita, va a ser un gripón. Entonces, como los tienes activos, no, te da un gripón y entonces lo siguiente que piensas, ya me aislaron. La gente iba al hospital, ¿qué pasaba? No manches, ya se murió el de al lado, pues lo siguiente que activas es pulmón, miedo a morir. Claro. Y al final terminabas bien muerto.
Por eso era, ya te van, tú eres casi que ya, bye, ¿no? Ya, despídete de tus familiares, mándales un video porque no los vas a volver a ver. Y ese es el punto, o sea, es realmente, si me dices qué tienen que ver las emociones y los pensamientos con las enfermedades, absolutamente todo. Y hace ratito dijiste, era una enferma emocional. ¿Cómo saber si alguien, si estamos enfermos emocionalmente? Pues yo creo que la clave para darte cuenta que eres un enfermo emocional es qué tan reactivo eres. ¿Qué es una persona reactiva? Una persona reactiva es una persona que está enojada y entonces reacciona en vez de pensar que le conviene, que es socialmente bueno o malo, las consecuencias que puede traer un arranque. Yo era una persona de arranques. Todo el tiempo me estaba peleando con todo el mundo, ¿no? Sí. Te digo, si alguien se me metía en el carro era de ¿qué te pasa? O sea, de verdad, un día mi papá me dijo, un día te van a sacar un arma. Claro. ¿No? O sea, y yo, pues que me saquen. O sea, de verdad me sentía como que casi me podría tragar la bala, ¿no? Sí. Porque era sumamente iracunda. Si tú eres una persona que tiene ataques de ira, eres un enfermo emocional. Pero puede ser en cualquier emoción. O sea, si eres muy iracundo, si eres muy ansioso, si eres muy depresivo. Totalmente. Son estas emociones que, claro, las emociones están ahí, no son malas. O sea, tener miedo es bueno porque si no tuviéramos miedo ya nos hubiéramos muerto, ¿no? El punto es que no te estaciones ahí. Sí. Y, por ejemplo, mi reactividad era mucho en el sentido del enojo, ¿no? Que el enojo, la otra cara del enojo es la tristeza. Entonces, yo cuando empiezo a estudiar esto de medicina neurobiológica, una cosa que me pasaba muy curioso era que yo mes con mes iba al urólogo a que me dieran medicamento y antibiótico para vías urinarias. Pues como a los 6 meses de estudiar esto, un día dije, tengo como 6 meses que no voy al doctor, solo de conocer la información. Claro. O sea, entonces realmente ser consciente de cómo funciona tu cuerpo, de cómo realmente tú puedes aprender a domar a la loca de la casa y realmente conseguir la vida de tus sueños, pues está ahí. Y no es fácil, sobre todo cuando tienes toda una vida viviendo con inercia o con esta inercia. Exacto, ¿no? Traes la inercia del mal hábito. Para ir apuntalando, cerrando, cosas prácticas que pudieras recomendarnos, que podríamos hacer la gente que nos está viendo, escuchando en este momento, ¿con qué cosas pequeñas puedo empezar para ir cambiando esta frecuencia? Pues mira, una de ellas y quiero regalar a la gente que nos está viendo, quiero regalar 10 cortesías para que vayan a una sesión de frecuenciología. La frecuenciología es un atajo a todo esto que estamos diciendo. Claro que te sientes súper bien en ese momento, pero si tienes un modelo mental que no te ayuda, a los 2 días te sientes igual, ¿no? O sea, ese es el punto y eso es algo que sí hay que aclarar. Cuando la gente va a una sesión de frecuenciología, literalmente es una como meditación inducida, en donde vas a traer unos audífonos, vas a traer un aparatito aquí en el timo, que literalmente te ayuda a vibrar porque se le manda a través de tecnología de Bluetooth. Se le manda los hercios a los que queremos que vibres, que en este caso, si eres uno de los que toma la cortesía, te voy a mostrar cómo se siente vibrar en valor. Vamos para cerrar no para cerrar, para esto que estás otorgando y gracias por hacerlo, a las personas que... ¿Cómo lo vamos a hacer? Las personas que comenten en el video, las personas, ¿cómo vamos a hacer para entregar esas 10? No sé, tú dime cómo te gustaría la dinámica, no sé, que compartan, no sé. Vamos a hacer que compartan el video y que comenten y de ahí agarramos los nombres y que digan yo quiero la sesión. Perfecto. Y de ahí agarramos y hacemos de repente con un sistemita que hay luego ahí en internet aleatorio. Y que ahí salgan los 10. ¿Te parece bien? Me parece súper Una pregunta, ¿se puede hacer a distancia? Porque mucha gente nos ve de otras ciudades. Fíjate que la frecuenciología como tal sí tiene que ser. Entonces tendría que ser gente de Guadalajara. Así es. Si quieren venir a visitarnos también. Claro. Pero lo que puedo ofrecer para la gente que esté a distancia es a lo mejor darles una consulta. Esa sí puede ser a distancia. Y en esta consulta podemos trabajar o diagnosticar. Porque evidentemente no los puedo entrenar, ojalá se pudiera, ¿no? Pero sí diagnosticar y poder ver
qué les está impidiendo llegar a donde quieren llegar. O sea, y como ya si en algún momento se quieren tratar conmigo, pues ya platicaré con ellos, ¿no? De algo así, pero sí les puede dar muchísima información. Y en el Inter, ¿qué cositas así que pueden hacer? Despertar agradeciendo. Si amaneciste, como hayas amanecido. Ay, no, pues que me falta un pie, pero amaneciste, gracias. Gracias, Dios mío, porque ya amanecí, ¿no? Sí. Que trates de ser consciente e intencional. Eso es buenísimo. Vive una vida intencional. Te vas a trepar al carro, y siempre en positivo, ¿eh? Te vas a trepar al carro y entonces en el carro dices, no sé, vas a una cita y vives, yo por ejemplo vivo medio lejos, en un lugar muy bonito, pero lejos, ¿no? Entonces de repente yo digo, gracias porque el tráfico va a estar súper fluido, poca madre. Cuando llego a mi cita, antes de bajarme del carro es, gracias porque voy a tener este encuentro con esta persona y vamos a llegar o sea, literal, intenciona. Te vas a comer un muffin y di qué ricas proteínas. Acuérdate que tu mente, todo se cree. Todo se cree. Entonces, trata de ir intencionando porque eso hace que de alguna manera te tengas que poner presente. Entonces, aunque te sientas medio raro en la mañana, que no dormiste bien o lo que sea, tú dices, hoy es un día de poca madre. Así es. Mira, cuando yo iba al psiquiatra, me acuerdo que de verdad, ¿no? O sea, ahorita me ven, o sea, estaba muy deprimida y me acuerdo que el psiquiatra me dijo, uno de los ejercicios que tenía que hacer era ponerme al espejo y sonreír. Yo decía, bueno, si ya me sentía loca, imagínate, ¿no? Claro. Así de, y entonces de repente el espejo te brinda una imagen de ti sonriendo y como que tu cerebro dice, ¿qué pedo? Aquí a ver, algo no cuadra, ¿no? ¿Estábamos tristes o qué está pasando? Entonces, de verdad, acostúmbrate a engañarte con cosas que te convengan. Otra es que invitar a la gente a que asista a esta comunidad de meditación que vamos a estar, iniciamos el 13 de este mes. Estamos en abril 2024 para quien vea el podcast en algún otro momento. De hecho, vamos a empezar el 13 de abril de 2024 todos los sábados y la idea de esta comunidad es que sí vayan a llevar un proceso de mentoría, de meditación, vayan y lleven esta meditación guiada, pero luego se les den instrumentos para que ellos implementen la meditación todos los días en su vida. O sea, meditar todos los días. Todos los días. Y no tiene que ser 3 horas, 5 minutos. 5 o 10 minutos que lo hagas y estar sembrando pensamientos positivos, ¿no? Exacto. Ese sería, creo... acciones básicas. Acciones básicas. Cosas que de verdad van a cambiar tu vida si de verdad las implementas. Y claro que el modelo mental que traes va a estar chingue. ¿Cómo? Espérate, pero acuérdate que somos bien nefastos. Sí. Y entonces tú, sí. A mí me pasaba eso, ¿no? Porque claro que el anterior tú viene y te dice, oye, acuérdate que eres medio pendejo. No, ándale pues. Pero ahorita estoy aquí y estoy aquí. Y es como el niño que te molesta, luego. Sí. Así como le has dicho a tu vida tantas veces para cosas positivas luego, ahora deshazte de eso que no te deja crecer. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde te pueden contactar en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Estoy en mi Face personal, que es donde manejo más la marca personal, como Maravilla. No me pregunten por qué me cambié el nombre. No sabía que me iba a dedicar a esto, si no, nunca me lo hubiera cambiado. Ahí puse, entre paréntesis, Marcela Guerrero, terapeuta. Mi Face es completamente abierto. Tengo una fanpage también en Facebook, que casi no manejo, la manejo más bien por Instagram, que ahí es Marcela Guerrero Mentora, y también en TikTok estoy como Marcela Guerrero Mentora. Marcela Guerrero Mentora en TikTok y en Instagram es ahí donde pones más contenido. De hecho, pongo más contenido en la personal. O sea, en la personal, curiosamente, he logrado hacer una marca personal atrayendo a personas y luego ya me siguen en, no sé, que la meditación, que el taller, que lo que quieran. Te pueden mandar un mensaje ahí entonces en Maravilla, Marcela, terapeuta. Marcela Guerrero, terapeuta. Sí, claro que sí. Y a ver qué día les damos la buena noticia de hacer algo juntos. La verdad es que me gusta mucho cómo vibras. Programar, gracias. Yo creo que podemos hacer cosas bien bonitas. Claro que sí, así será. Pues Marcela, muchísimas gracias. De verdad, gracias por traer esta bonita vibra también a este espacio. Este es tu espacio también cuando gustes, está aquí a la orden. Y pues bueno, a los que nos estuvieron viendo y escuchando, les agradezco que hayan tenido la atención de hacerlo. Recuerda que también te puedes unir al Club Vive Más Libre, puedes ir a mis redes sociales y me encuentras como @IvánMartzOficial. Recuerda que Martz es MARTZ, @IvánMartzOficial, ahí está la información para que te unas al Club Vive Más Libre. Nos reunimos cada mes y también tenemos invitados expertos y
y algunas otras cosas que te pueden ayudar justamente a vivir más libre. Gracias por habernos sintonizado o por habernos visto. Si estás en Spotify, no olvides calificar el podcast ahí en las estrellitas, de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí.